En línea Roberto Cipriano. Cipriano es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Eh, y ellos han dado a conocer un texto que dice Escuelas, Armas y las Estructuras Violentas de la Desigualdad. Cipriano, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Jacobo? ¿Cómo te va? Bien, 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 aquí estamos, aquí estamos. Bueno, Un poco como todos. Yo estaba comentando hace un ratito con el director de AIPEVA, que es la asociación que nuclea las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires. Hablábamos de estos temas y también del hecho de que ayer en Estados Unidos, donde esto es recurrente y sí, habitual, 8 niños de entre 3 y 11 años mueren a primera hora del domingo en Shreveport, Luisiana, en un impactante acto de violencia. Fue un tiroteo masivo más mortífero de la Unión Americana en más de 2 años, ¿no? Siempre hemos sí, como sentido que estas cosas no tienen que ver con nosotros, que están lejos de nosotros, claro, y hoy de alguna manera, figurativamente, entiéndase mi expresión, sentimos las balas rebotando a nuestros pies, ¿no? claro, claro. Sí, sí, lo sentimos cerca porque efectivamente hay algo que está pasando que se ve no solo en algunos hechos, que obviamente no tienen por ahora y por suerte la magnitud que tiene Estados Unidos ni la expansión que tiene Estados Unidos, pero que empiezan a verse en Argentina y bueno, y más que nada a partir de estos hechos también lo que empieza a proliferar, que son estas amenazas o esto, ¿no? Este tipo de notas o grafitis o pintadas que se dejan en las escuelas donde, bueno, lo que se plantea es que va a pasar, ¿no? Se anuncia que va a pasar. Y bueno, y es parte de la generación de toda esta secuencia de hechos que obviamente generan mucha preocupación y está bien que así sea, es necesario que generen preocupación para efectivamente poder hacer algo con esto, ¿no? Para que hagamos algo con esto, centralmente desde el Estado y después, por supuesto, de parte de toda la sociedad. Pero es preocupante porque, bueno, para nosotros, y eso lo decimos en la declaración que sacamos ayer, es justamente una expresión de este tiempo, ¿no? De este presente y de lo que le pasa hoy a los pibes. Ujú. Bueno, este presente tiene que ver, entre otras cosas, y lo que le pasa a los pibes, con la destrucción del criterio de autoridad, empezando por la familia, ¿no? Sí, Nosotros. tiene que ver con muchas cosas. Nosotros ahí, obviamente, es un tema complejo y lo que es interesante es que tenemos que verlo así, como un tema complejo que no puede simplificarse ni que vamos a resolver con soluciones simples, ¿no? Porque lo que nos preocupa es pensar que esto tiene que ver solamente con poner a actuar a la policía o a la justicia, con hacerle causas a los pibes que hacen estas amenazas y que con eso lo vamos a resolver, porque no es solamente con el punitivismo que se resuelve, sino justamente en pensar efectivamente en todos estos problemas que tienen los pibes. Los pibes hoy asisten a un momento de falta de sueños, de falta de previsión de futuro, ¿no? de imaginar un mundo que por un lado está en guerra, se está destruyendo, llueven bombas por todos lados, los sectores más vulnerables son siempre los que más padecen las guerras, se arrasa con pueblos enteros, y luego la proliferación de discursos de odio, ¿no? Donde vale todo, donde se agrede todo, donde desde el presidente para abajo no solo se agrede a las discapacidades, se agrede a la tercera edad. Bueno, hay desde el Estado toda una señal de que lo que vale es la violencia y lo que tiene sentido la violencia, y eso impacta inevitablemente Ujú. abajo. Eso sería culpa de mi ley, entonces, lo que está pasando. No solo, digo que es un tema complejo, digo que es un tema No, pero que tenemos que trabajar. hace foco en mi ley. Decir que el lenguaje de mi ley provoca la violencia de los pibes. Mucha de esa violencia, no digo que sea todo, digo que es un tema complejo, digo que hay otros elementos, digo que también tiene que ver con la crisis de las políticas públicas, porque cuando ves lo que le pasa a las niñeces, cuando ves las políticas de niñez, donde es pibes en situación de mucha vulnerabilidad, que abandonan la escuela, hoy la mitad de los pibes, salió un estudio hace poco de los barrios del conurbano, abandonan, de los grandes conurbanos abandonan la escuela, no están en la escuela, de los pibes más vulnerables justamente porque tienen que Bueno, salir a laburar o porque pero tienen que. ¿no te parece, con tu conocimiento, vos sos una persona inteligente que conoce, que la destrucción de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires ha sido sistemática en estos años? ¿No te parece que eso es una Sí, responsabilidad política, por ejemplo, en este caso de Kicillof? ¿No te parece que hay mira, responsabilidad ahí? viene, yo creo que sí, que la escuela pública, la educación pública viene, pese a también creo que se intentan esfuerzos, se intentan programas, planes, lo que se viene deteriorando en la sociedad, lo que viene, o sea, la escuela es parte de una sociedad, las unidades sanitarias son parte de la sociedad, este,
todo tiene que ver con una cuestión más estructural, digamos, y por eso hablamos mucho de contexto también, ¿no? Uno puede atribuir responsabilidad al gobierno provincial actual, por supuesto, pero también tiene que atribuir la responsabilidad al gobierno nacional centralmente, que hay medio presupuesto que le dejaron de pasar a la provincia de Buenos Aires. Después podemos analizar si están bien invertidos, no, qué se prioriza o no en la provincia, cuánto se le pone de presupuesto a las políticas de seguridad, que siempre tienen presupuesto, y menos se le pone a las políticas de niñez, que habitualmente, desde hace 20 años esta parte, en todos los gobiernos tienen mucho menos presupuesto. Después podemos analizar qué pasa con esos planes, ¿no? Pero la realidad es que los pibes hoy no tienen programa de asistencia específica a las adicciones o a los problemas de salud mental, pero no solo en la provincia, no lo tienen en ninguna provincia, no lo tienen a nivel nacional. A nivel nacional todos los programas de salud se desmantelan, ¿no? Digo, ni siquiera el programa Remediar se ha sostenido, que la verdad que fue reconocido en todo el mundo, digo, por lo que implicaba la llegada de medicamentos a todos los sectores de la población que no tenían acceso. Entonces, bueno, por eso digo, es un tema complejo que la política tiene que hacerse cargo, la política de todos los partidos, la política en No, está general. bien, está bien. Yo creo que tenemos un serio déficit de mucho tiempo, de muchísimo tiempo, en donde han pasado cosas, a lo largo de estos años han pasado cosas. Hubo un proceso en la provincia de Buenos Aires de devastación de la hacienda pública que lo hizo Scioli, que Vidal no corrigió, Vidal no solo no corrigió, sino que mantuvo muchos de esos lazos. Ayer el fin de semana estuvo acá el titular de IOMA mintiéndole a la gente en la cara, diciendo que los que estaban manifestando eran una estructura política enemiga del gobierno provincial, cuando la gente se está muriendo por falta de atención médica, que también genera violencia, mucha Totalmente, violencia. sí. ¿No? Totalmente. Además un dato Pasa... que imagino que no escapa a tu lectura. Yo No, no escucho a los gremios provinciales de educación y salud hablar del desastre que es el tema del salario público, ¿no? En la provincia de Buenos Aires está colapsado, está hundido directamente. Sí, yo insisto, no, nosotros creemos que hay una responsabilidad en ese sentido, tanto a nivel provincial como los gobiernos municipales también, digamos, ¿no? Cuando habla de la violencia tenés que hablar también de lo que pasa en Mar del Plata con la patrulla municipal que se la pasa tratando las vulnerabilidades. Hablo todo el día de eso, queda tranquilo. Claro, no, ya sé si hemos hablado alguna vez al aire, sí, no te estoy corriendo ni diciendo que no hablas de eso, digo, estoy mencionando el tema porque digo, hay una estructura estatal en general que el problema es que no está dedicada a garantizar derechos, sino a profundizar vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque, bueno, no le importa resolver muchas veces la cuestión de la desigualdad, ¿no? Por eso hablamos en nuestra declaración de eso, justamente. Hay un problema estructural con seguir convalidando y consolidando la desigualdad. Por supuesto que hay problemas de hace muchos años, digamos, ¿no? Que bueno, ahora, en este contexto, ¿por qué se agravan? Y bueno, se agravan también porque lamentablemente, y esto tiene que ver con cuestiones más estructurales de cómo funciona la cuestión republicana en nuestro país o la democracia en nuestro país, hay un tema de recursos muy concreto, digamos, ¿no? Si vos ves el desmantelamiento del Estado Nacional, la falta de aporte de recursos a las provincias, no solo la de Buenos Aires, pasa que la de Buenos Aires tiene la complejidad más grande por la cantidad de población y lo que implica a todos los grandes conurbanos. Pero bueno, hay ahí también un deterioro que se ve y que es culpable, digo, ¿no? Ahora, después vos podés tener toda esa plata, que insisto, la mitad del presupuesto de la provincia de Buenos Aires es la que se dejó de proveer de recursos que son de la provincia, porque no es que se lo tienen que dar porque es Kicillof o es otro gobernador, digamos, son recursos provinciales y eso no están. Entonces, bueno, después, una vez que esos recursos están, podemos analizar si la gestión es mejor o peor. La verdad que me llevaría un programa a debatir eso contigo, pero no tenemos tiempo ni vos ni yo. El propio Kicillof dijo que le deja, primero, los recursos que le sacaron son los que le habían sacado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no correspondía con una manda de la Corte. El segundo que él pide es los fondos discrecionales, la propia palabra lo dice discrecional. Tiene 15 ministerios. Han creado un INCA provincial. Sí, por eso hay que ponerse serio. Cuando hablamos de la plata pública hay que ponerse serio. Kicillof no es una víctima. No, yo no estoy hablando en términos de víctima, incluso te lo estoy diciendo, te estoy diciendo, si vos decidís poner presupuesto en la política de seguridad y no en la política de niñez, si vos decidís, bueno, son decisiones políticas también, ¿no? Yo en ese sentido
Estoy hablando también, digamos, con lo que nosotros analizamos y vemos también, el desastre de lo penitenciario, el desastre de la política de seguridad, ¿no? Hay un montón de cuestiones que nosotros criticamos permanentemente, así que no es que tenemos una cosa de defensa cerrada de una gestión, digamos. Te saco, te saco de esto que creo que está suficientemente dicho. Decime, la impunidad de Fernández Garelo quedó garantizada, ¿no? Y sí, lamentablemente la política provincial, en eso se alinearon prácticamente todos los partidos, digamos que está garantizada, no está cerrado definitivamente el jury, pero obviamente no avanzó más. Cuestiones burocráticas de cambio de diputados, de legisladores, que son los que tienen que protagonizar el jury, sí, está planchado porque hay cobertura política en la provincia para Fernández Garelo. Tremendo. Bueno, te agradezco, Cipriano, gracias. Gracias, Buena jornada, Roberto Cipriano. A ver, muchachos, yo les quiero explicar.